Vamos a iniciar la clase teórica virtual sobre la familia en el contexto de la salud del niño y el adolescente, que luego va a ser completada por ustedes con un pequeño trabajo práctico. ¿Sí? Vamos a definir lo que es la familia. Vamos a iniciar por una definición de la Organización Mundial de la Salud, que me pareció una forma de tener una definición global para después ir profundizando en lo que implica la definición de familia en nuestra práctica cotidiana. Los miembros del hogar emparentados entre sí hasta un grado determinado de sangre, adopción o matrimonio. Este grado de parentesco que se utiliza para determinar los límites de la familia, dice la definición que dependerá del uso para que se destinen los datos. Entonces, no puede definirse con precisión a escala mundial. También otra definición nos habla de que la familia es el grupo primario de pertenencia de los individuos, que en su concepción clásica, rayo clásica, está constituida por la pareja y su descendencia. Es un sistema social con características propias, las cuales se han ido modificando a través de la historia y de los procesos sociales y culturales vividos por la humanidad. La familia es una construcción social. No es lo mismo la familia del siglo XIX, la familia del siglo XX, ni del siglo XXI, ni siquiera en la primera mitad o en las distintas décadas. ¿Sí? O sea que la familia es una construcción social. Por lo tanto, hay un pero que habla que la definición clásica de familia en la clínica no es básicamente útil si la interpretamos literalmente, o sea, lisa y llanamente. Como pediatras, como médicos, nos interesa considerar la familia como un sistema de seguridad. O sea, es el pequeño ecosistema donde se va a criar el niño. Entonces, cuando hay alguna alteración de la salud del niño, cuando la familia ha dejado de ser garantía de seguridad que necesita para cumplir el desarrollo físico del niño, su armonía afectiva y su integración social. Ya vamos a ver los factores de protección y los factores de riesgo que esto implica. Acá, ¿qué vamos a ver? Los chicos pueden crecer en diferentes ambientes. Por ejemplo, un hogar tradicional con papá y mamá. Pero también pueden crecer en un hogar con un solo progenitor que ha decidido no casarse. O un hogar con un solo progenitor que es viudo o divorciado. O con uno o sus dos progenitores y su familia, y sus abuelos, o sea, la familia extendida multigeneracional. O con una pareja de padres o madres del mismo sexo. Todas estas son distintas características de la familia en donde puede crecer nuestro niño. Entonces, la familia como palabra, el significante familia, no designa una institución estándar, fija e invariable. La importancia frente a un interrogatorio, frente a una anamnesis sobre las características de la familia es fundamental. ¿Qué funciones podríamos plantear que cumple la familia en ese niño y en ese adulto también? Satisface las necesidades biológicas, satisface las necesidades psicológicas y el desarrollo de una base emocional, por ejemplo, los afectos, por ejemplo, el apego. La socialización, la familia es el agente fundamental en la transmisión de creencias, valores y normas, ¿sí? Satisface las necesidades económicas del individuo, intermedia con otras estructuras sociales, en nuestro caso la pediatría, intermedia con la escuela, en los distintos niveles, ya sea inicial, primario, secundario, inclusive muchas veces lo vemos en el universitario, intermedia con el sistema de salud,
transmite patrones culturales, valores, normas, y eso lo podemos notar cuando se juntan, en el caso de los noviazgos o de los matrimonios, se juntan dos sujetos de distintas familias, como las costumbres y los valores de cada uno se van amalgamando y van generando distintas crisis familiares. Y por supuesto que la familia, la reproducción, es otra de las funciones. Factores de protección y de riesgo. Factores de protección. Factor de protección en este caso reduce la probabilidad de conductas de riesgo, aminoran los efectos de estímulos nocivos y ambientales sobre ese individuo en el cual nosotros vamos a interrogar características de su familia y cumplen a través de esto, de la disminución de conductas de riesgo y de los estímulos nocivos, una función beneficiosa para su salud, ayudando a la adaptación al medio físico y social. Recordemos que cuando hablamos de salud, hablamos de función beneficiosa sobre la salud, nos basamos en la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 1948. Estos factores protectores pueden ser personales, como acá bien se describe en la presentación, ¿sí? Del sujeto, por ejemplo, habilidades intelectuales o competencias cognitivas que lo ayudan a defenderse en el entorno, el buen humor, la empatía y la conciencia interpersonal en esa familia, el respeto entre uno y otro, la habilidad para resolución de problemas y estrategias de enfrentamiento. Pero también esos factores de protección pueden ser familiares, o sea, de la relación intrafamiliar. Por ejemplo, un buen nivel socioeconómico, un ambiente familiar cálido y sin discordia, la cohesión familiar, que tiene que ver con la anterior, la relación emocional estable, todos estos son factores intrafamiliares, son un factor de protección. Y cuando hablamos de factores sociales, hablamos de la relación con el entorno, el apoyo en esa relación sobre el entorno, fortalece y estimula el enfrentamiento, cómo se construye el sujeto en su relación con el entorno. Pero también tenemos factores de riesgo. Y los factores de riesgos, como bien nosotros sabemos, un factor de riesgo es el resultado entre la vulnerabilidad y las amenazas, entendiendo amenazas como los factores internos del sujeto que favorecen ese factor de riesgo, o sea, que incrementan el riesgo de que ese sujeto un desbalance en su salud, y vulnerabilidad como los factores externos. Entonces, el factor de riesgo es una condición estadísticamente asociada a una mayor probabilidad de daño, y puede haber factores en la familia, ya sea personales de los sujetos que conforman la familia, ¿sí? Enfermedades, depresión, baja motivación del logro, sentimiento negativo de autoeficacia. Puede haber cuestiones intrafamiliares, ya no intrasubjetivas, que actúan como factores de riesgo, el maltrato y abuso intrafamiliar, que lo veremos más adelante, la violencia, los conflictos de pareja, y puede haber factores sociales, o sea, de la relación entre el sujeto y la familia, perdón, entre el sujeto, la relación que la familia genera con el entorno, ¿sí? Que pueden también ser factor de riesgo que deteriore su salud. ¿Qué factores de riesgo de retraso en el desarrollo positivo o favorable de una familia? Cuando hay, recuerden que nosotros cuando hablamos de los distintos factores que favorecen o afectan la salud, como son los determinantes de la LOND, eh, hablamos de que el sistema de salud es un factor importante en el desarrollo de esta salud. Fíjense, la falta de redes de apoyo que ayuden a esa familia cuando está sufriendo una crisis,
importante. ¿Sí? Recuerden que nadie nace sabiendo y que hay un montón de factores que los distintos actores sociales pueden favorecer para mejorar el crecimiento de esa familia. Un embarazo no deseado puede ser un factor de riesgo. Una baja escolaridad de los que constituyen esa familia también puede ser un factor de riesgo. Recuerden que la educación también es otro de los determinantes de salud. Una madre adolescente puede ser un factor de riesgo. Recuerden que yo insisto en que puede ser. No transformemos los factores de riesgo en prejuicios. La falta de apoyo familiar durante el embarazo, una depresión postparto, el uso y abuso de sustancias, la violencia intrafamiliar, nivel socioeconómico, todos estos son factores. Tipos de familia. Entonces acá vamos a empezar a clasificar a las familias para poder determinar, poniéndole un nombre o una etiqueta a sus características, si esta familia tiene factores de riesgo o factores de protección. Familia nuclear, cuando viven juntos padres e hijos, puede ser completa o incompleta. Familia extensa, cuando viven juntos padres e hijos con otros parientes consanguíneos, que también la podemos definir como completa o incompleta. La familia la podemos definir según su integración. ¿Sí? Definimos una familia integrada cuando los cónyuges viven juntos y cumplen todas sus funciones, o una familia semi-integrada cuando viven juntos pero no cumplen adecuadamente las funciones, que ya las veremos, o una familia desintegrada cuando falta alguno de los cónyuges por muerte, divorcio, separación, abandono, etc. Según la funcionalidad, y acá vamos a definir qué es la cohesión familiar y qué es la adaptabilidad familiar. La cohesión es el vínculo emocional entre los miembros, ¿sí? E incluye cercanía, compromiso entre ellos, individualidad, o sea, la autodiscriminación, el tiempo compartido. La adaptabilidad es la capacidad del sistema familiar para hacer cambios de poder y de roles. Recuerden que un rol paterno y un rol materno, pero cómo eso puede intercambiarse sin afectar el interior de la familia. Y además las normas de interacción según las distintas demandas y las distintas situaciones que surjan, cómo esa familia se adapta para seguir siendo un factor de protección. Desde acá podemos hablar de familias funcionales cuando hay una buena cohesión y adaptabilidad, cuando hay una buena comunicación entre los miembros, ¿sí? Y una buena socialización. Hablamos moderadamente disfuncionales y severamente disfuncionales en medida cómo que van fallando estos factores. Una familia, ya sea funcional o disfuncional, es capaz de alterar el curso natural de la enfermedad. Si la familia es funcional, puede actuar como fortalecedor del individuo, pero si es disfuncional puede ser un factor adverso y favorecer que se expresen o agraven ciertas enfermedades. La familia es responsable de la protección y el cuidado de sus miembros, proveyendo un contexto adecuado para el desarrollo integral de estos. Volvemos a insistir, un sistema de protección como factor de protección o como factor de riesgo. La interacción entre los miembros es fundamental para la estabilidad del sistema, como socializan entre ellos, dado que la familia es una unidad biopsicosocial, es una unidad de salud. Recuerden la definición de bienestar biopsicosocial y acá hablamos de una unidad biopsicosocial. En este sistema se produce el cuidado y protección de la salud de cada uno de los miembros. La alteración en la salud de uno de ellos puede producir efectos en una familia. También la podemos clasificar de acuerdo a sus interacciones o jerarquías. Puede ser permisiva, ¿sí? Con límites claros, puede ser indiferente cuando se observa un descuido, puede ser sobreprotectora con padres posesivos que asumen las responsabilidades de sus hijos y no los corrigen, o pueden ser autoritarias con padres exigentes
no admiten los errores y acá entonces pueden ser castigadores y no hay participación de los hijos en, dentro del rol en la familia. Un genograma o familigrama, esto ya lo vimos en Salud de la Comunidad y lo van a ver en la práctica cuando se desarrolle. Es una herramienta gráfica que nos permite visibilizar rápidamente cómo, cómo se constituye esa familia. Esto lo veremos en la práctica, es una herramienta muy útil, ¿sí? Para rápidamente tener una idea de cómo está constituida.